compartiendo, ¿verdad? Y yo creería que tenemos, pues, vamos a ver, tentativamente los exámenes. Igual hay que estar como siempre al pendiente de los medios oficiales, ¿verdad? Pero van a ser como la tercera semana. Entonces todavía tenemos bastante espacio, se podría decir, ¿verdad? Para poder terminar el contenido del curso. Ya vamos por el primer capítulo. Ya abordamos el primer capítulo. Este es el segundo capítulo del curso. En este capítulo vemos las peculiaridades y dificultades del estudio de la sociedad, ¿verdad? Pero como les digo, ya con este segundo capítulo ustedes ya pueden elaborar su guía número 1. Y lo que me gustaría ver es cuándo podemos acordar cuándo podemos acordar entregarla. Si quieren voy a buscarlo no sé qué fecha, si pudiéramos ustedes, yo los voy a tratar de subir el día de hoy para que ustedes tengan desde el día de mañana disponible la guía y puedan empezar a resolverla. La guía no es algo tan complicada. La guía realmente es como un cuestionario, ¿verdad? Que ustedes van a tener que resolver. Y al resolverlo, ustedes desde ya, perdón, están haciendo la práctica para su examen, ¿verdad? Al ustedes poder resolver esta guía, están haciendo la práctica para el examen. Entonces, la intención con ustedes es de que tengamos una semana más, la otra semana, para terminar el tema de esta primera unidad y luego otra semana más para poder tener un repaso de del contenido del curso, pero que para esa semana yo lo que necesitaría es ya contar con, bueno, voy a alcanzar mi celular para ver una fecha. Y para esa semana ya poder contar, ¿verdad? Con la guía. Pero sí sería un compromiso de que aunque ustedes digan, ay, bueno, tengo tanta fecha para entregar mi guía, entender que en realidad tenemos poco tiempo porque es extenso, o sea, que si se lo doy ahorita, pero la entrega no es exactamente ahorita, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero la, al parecer los exámenes ya vienen. Sí pueden ser hasta el 11. Ujú. Sí, entonces la guía me la tendrían que entregar a más tardar el 10. No, yo había pensado que era una semana más, pero veo que no creo que dé tiempo de una semana más. Entonces, la guía me la tendré, que ahorita nos acaban de compartir en el receso, nos compartieron preliminarmente estas fechas. Entonces, igual hay que estar como atentos y atentas a las fechas oficiales de las páginas, pero probablemente ya sea en 2 semanas el primer parcial. Entonces, sí tenemos que vamos, como les digo, vamos bien, ¿verdad? Terminamos contenido, ¿verdad? Y vamos a tener todavía un espacio de repaso, espero, corto, pero lo vamos a hacer. Y sería importante entonces que la fecha de entrega de la guía sea el 10. El viernes 10, inclusive puedo dejarlo para el sábado a más tardar a las 7 de la mañana. La entrega de la guía para ustedes es totalmente individual. El hecho es que necesito que cada uno haga su esfuerzo propio en el clase de Classroom. Ya lo acabo de enviar, compañero, pero ahorita lo vuelvo a copiar. Listo.
en el Classroom directamente es donde van a poderme cargar su tarea, ¿verdad? Yo voy a hacer esa actividad el día de hoy para que todos y todas me puedan cargar sus tareas por medio de Classroom. Entonces, se tienen que anotar a la página como estudiantes del curso, porque si no se anotan como estudiantes del curso, no me van a poder entregar su guía. Lo bueno es que la pueden bajar y la pueden empezar a hacer, y si tienen dificultad en la semana para entrar directamente a entregar sus clases por medio de la página, entonces ya me lo van diciendo, ¿verdad? Pero va a estar en el apartado de trabajo en clase. Para los que es su primera vez con el Classroom, que me imagino que la mayoría no, porque a todos les tocó vivir esta virtualidad desde la educación media, ¿verdad? Creo que somos nosotras los nuevos en esto. Bueno, empezamos. Las peculiaridades y dificultades del estudio de la sociedad, espero que hayan leído. Perdón, me levantaron la mano. Miss, disculpe que la interrumpa. Dime, Gustavo. Fíjate que yo estoy en primer día y no sé si me podría hacer un mini repaso siquiera del capítulo 1, disculpe, para no perderme tanto, dijo. Sí, fíjate, compañero, que no puedo por respeto a las demás personas, pero no tengas pena. Yo siempre todo lo que voy diciendo lo voy relacionando con lo aprendido anteriormente, y vamos a tener ese espacio de repaso. La próxima semana vamos a tener ese espacio para poder de verdad entender un poquito más, y si no, pues que en la guía tú tienes que leer, que sabemos, miren, bienvenidos a Educación Superior, es bien, bien fuerte esto, que sí es realmente nuestra forma autodidacta la que nos va a dar la excelencia, ¿verdad? Entonces, anteriormente, ¿verdad? Vimos todo lo que es el materialismo histórico. Como te digo, es como difícil podértelo explicar, ¿verdad? Porque es un tema bastante amplio. Y ahorita vamos con lo que es las peculiaridades y dificultades de este conocimiento o estudio de la ciencia, ¿verdad? Y como te digo, hay que leer el material que ya está, y no tengas pena, que sí vamos a tener ese espacio para el repaso, ¿verdad? Entonces, en las peculiaridades y dificultades, apagué la cámara para que me pueda fluir mejor la señal de internet. Si me quedo sin sonido, ustedes tienen que saber que yo estoy hablando y hablando y hablando ahorita, no me voy a callar, entonces por favor me avisan si me quedé sin sonido. Sí, Raúl. Disculpe, licenciada, ¿usted no va a grabar la clase? Sí, fíjate que la voy a grabar, pero no se las voy a compartir, y les voy a comentar por qué. Si yo les comparto la clase, ustedes realmente pierden como ese interés, se podría decir, de tal vez a veces de poner la misma atención en la clase, porque tienen esa esperanza, ¿verdad? Que se les va a compartir la información al final, ¿verdad? En cambio, cuando sabemos, ¿verdad? Que la información que recibimos del curso es porque estamos poniendo todo el total de nuestra atención, pues yo pienso que la información, el conocimiento llega de mejor manera, ¿verdad? Igual, como le digo, cualquier duda o cuestiones así bien, bien, bien puntuales, también pues estamos ahí para resolver, aunque no esté la clase grabada. Ahora me la pueden poner por el chat, y también pueden por el mismo Classroom, que es como la herramienta que deberíamos de utilizar. Bueno, pues dice que estas peculiaridades y dificultades del estudio de la ciencia es por la importancia de esta generalización que se da en las actividades humanas de las personas. Es esta noción científica de la sociedad. Como toda noción, comienza por hechos y acontecimientos descritos. Sin embargo, los hechos son materia prima que se emplea en la ciencia, ¿verdad? Así como la madera es la materia prima de la carpintería, ¿verdad? Los actos sociales es la materia prima de las ciencias sociales, ¿verdad?
pero no son los mismos que en esta última, dice. El conocimiento científico comienza ahí donde hay generalizaciones, donde se revelan leyes objetivas y surge una teoría, ¿verdad? Eso es importante, que ofrece una explicación concreta a los hechos. Una teoría después es eso, ¿verdad? Una explicación, digamos, lógica, partida desde un conocimiento, desde un constructo de ideas y relaciones sociales que se desarrollan en un espacio, ¿verdad? Y tiempo determinado, prehistórico o histórico, ¿verdad? En el cual forman grupos sociales, ¿verdad? La teoría es todo ese conjunto de conocimientos que se basan en un momento histórico, ¿verdad? A partir de ciertas causas sociales, ¿verdad? Y esas interrelaciones, ¿verdad? Que componen en la historia de la humanidad y de la sociedad. El conocimiento de la historia humana, ¿verdad? Tiene diversas formas de entenderse o diversas teorías que ofrecen esa explicación concreta que le damos a los hechos o causas, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase pasada, cuando hablábamos de todo esto de lo que es el materialismo histórico, ¿verdad? Mira, ahora sí te voy a hacer el briefing. El materialismo histórico, ¿verdad? Lo abordábamos en la clase pasada, ¿verdad? Como la organización que tienen los seres humanos de sus relaciones o interrelaciones fundamentales en la transformación que se da en la naturaleza, ¿verdad? El fin de esta transformación se da por un producto material, ¿verdad? Para poder cambiar nuestras relaciones y nuestras condiciones de vida, ¿verdad? De diversos fenómenos sociales, ¿verdad? Y ahí es donde encuentra esa importancia, ¿verdad? Entonces, este materialismo histórico, ¿verdad? Esta forma de estudiar las relaciones sociales desde un punto productivo, cómo se relacionan productivamente en sociedad para poder ganarse la vida, ¿verdad? Y los seres humanos en ese vaivén de la historia, de una manera u otra, se forjan una sociedad en la que desean los seres humanos, ¿verdad? Hablábamos cuando fue puntualmente de los tiempos de la Revolución de Octubre, esa era democrática, ¿verdad? Primavera, de los 10 años, de 1944 a 1954, donde hubo un cambio social, hubo un cambio de poder en el país, y en ese momento ese cambio de poder permite hoy muchas garantías sociales, como es el IX, como es el Código del Trabajo, como es la autonomía universitaria, que es la que ustedes tienen que sentir ese estado de pertenencia, ¿verdad? La universidad toma decisión en cuestiones muy importantes del país y también tiene una autonomía propia, ¿verdad? Para poder ejercer su educación superior. Y muchas otras garantías que tenemos gracias, ¿verdad? Las mujeres votamos, gracias a esa época revolucionaria o ese momento histórico que hizo ese reacomodo social, ¿verdad? Unas personas trataron de cambiar la realidad por el que vivían de forma inmediata, ¿verdad? Y es así como los seres humanos transforman de forma constante su realidad, ¿verdad? Entonces también podemos entender que el conocimiento científico, ¿verdad? De esas peculiaridades y dificultades comienza ahí, ¿verdad? Donde se dan ciertas generalizaciones. Por ejemplo, en la clase pasada tuvimos varios comentarios, todas las personas nos comentaban un poquito sobre su vida, ¿verdad? Pero todas las personas tenemos ciertas generalidades, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de trabajar, estudiar, buscar una mejora salarial, o sea, tenemos ciertas peculiaridades y generalidades que sí se repiten, aunque las ciencias sociales no son como las naturales de que puedan
estudiarse un patrón específico, sí tiene ciertas peculiaridades que las ponen en común y que permite ese estudio, ¿verdad? Porque una ciencia solo se puede existir cuando hay un patrón de conducta que conlleva siempre una causa y a un efecto, ¿verdad? Entonces, las diferencias entre la naturaleza y la sociedad. Vaya. Primero, quiero que entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es ese estudio que hacen las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Qué son todas esas generalidades que se emplean en la vida cotidiana, ¿verdad? A través de nuestras relaciones sociales. Y luego tenemos que entender que las ciencias, hay diferencias entre la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, en la naturaleza obedece a las causas naturales, producto de la interrelación de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Por favor, una persona que me pueda compartir algo relacionado a este punto en la naturaleza aplicado. Que levanten la mano. Si no lo elegimos. Licenciada, yo pensaría como, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Es algo luminoso, ¿verdad? Sí. Va, está bien. Es que yo apunto, compañeros, cada quien pero levanten la mano, es más fácil. Les dije algo relacionado a este punto. Vamos a ir un ejemplo punto a punto, ¿verdad? Entonces, relacionado a las leyes naturales que se obedecen a causas naturales, producto de la interrelación de fuerzas ocultas que tú no sabes, pero sabes que eso sí pasa, si esto se junta con esto, pasa esto. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Es que iba a opinar como, por ejemplo, los cambios de clima o algo así, pero no sé si estoy ubicada. Sí, porque, por ejemplo, cada vez de que hay cierta época, hay otoño en ciertos países. ¿Por qué? Porque la Tierra está en una posición exacta. Entonces sí, es justamente eso, ¿verdad? Porque la naturaleza es así. Sabemos de que, o sea, si es agosto, está lloviendo, ¿verdad? Porque así es generalmente. Son esas fuerzas ocultas de la naturaleza, eso que no sabemos por qué se da exactamente, pero sí sabemos que se da. No sé si queda claro. Sí, gracias. Ahí ese era tu ejemplo, más o menos. Sí, ese era mi ejemplo porque, pues, por naturaleza pensaba en eso, ¿verdad? Los cambios de clima, por ejemplo, el frío o lluvias, etcétera. Exacto. Son cosas como, digamos, fáciles de palpar su generalidad y cómo se repiten en el tiempo. Bueno, ahora... al que dejen su mano levantada, porque igual les puedo preguntar después. Luego dice, se observa la repetición de los fenómenos y los procesos naturales. Eso también sigue en la naturaleza. Se observa la repetición de los fenómenos y los procesos naturales. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de esto? Por favor, Glendy. Buenos días, licenciada. Pues a mí se me viene a la mente los ciclos biogeoquímicos, entre ellos el más conocido, el ciclo del agua, que siempre va a ser desde evaporación hasta nuevamente infiltración o precipitación, ¿verdad? Lo que mencionaba Leslie de la lluvia. Entonces, eso siempre se están repitiendo, estos ciclos son básicos en la Tierra para que podamos todos sobrevivir. Y siempre van a estar ahí. Tal vez nosotros no vemos cada pasito, pero sí sabemos que están ahí. Exacto. Y son repetitivos, ¿verdad? O sea, sabemos que siempre va a haber esa evaporación, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Ok. Y la otra en las ciencias naturales dice que poseen estados relativamente estables, lo que permite la delimitación y medición. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo sobre esto? Nicolás. No, tú eras Nicolás, yo te vi. Por ejemplo, el sol, digo yo. Ajá. ¿Por qué? Es estable. O sea,
no tiene medición y tampoco limitación. Más o menos, porque sí, exacta, puede ser el sol, pero ahí lo que dice es que no, que lo que eso permite una delimitación y una medición porque es estable, ¿verdad? Es cíclico. Entonces, por ejemplo, el sol podría ser los rayos del sol, pues eso es algo que podemos medir, la intensidad diaria de los rayos del sol, es algo medible, o sea, a eso se refiere. Y la naturaleza, pues, es aquello que tiene una repetición, ¿verdad? La naturaleza es todo lo que ocurre obedece a causas naturales, producto de las relaciones que no podemos ver, por eso son ciegas de la naturaleza, ¿verdad? Porque como decía la compañera, no lo miramos, pues sabemos que está ahí, ¿verdad? Y que se está dando, nosotros no es palpable ante nosotros. Samuel, no vas a bajar la mano porque la próxima te toca. Sabemos de que está ahí, ¿verdad? De que no, que aunque no podamos ver esa evaporación, se está surgiendo y cuando sentimos ya no hay agua, ¿verdad? Por ejemplo, y en tanto ocurre también esto en la sociedad, porque el resultado de una actividad de los seres humanos, ¿verdad? Puede también producir ciertas causas naturales y sus interrelaciones también, por ejemplo, la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, por medio de nuestra huella humana, por medio de la basura, por medio de nuestras formas amigables o personales de llevar nuestra propia vida y nuestra propia huella en el mundo, ¿verdad? Los hombres se relacionan con todo lo que pasa. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? De una u otra manera, todo lo que pasa por nuestra mente, ¿verdad? Entonces, la naturaleza, ¿verdad? Tiene una generalidad cíclica y medible, pero la sociedad también tiene formas generalizadas que pueden llegar a tener por eso es que puede ser una ciencia y puede ser un estudio, ¿verdad? Ahora vemos, la sociedad dice que lo que la difiere de la naturaleza es que el resultado es directamente por la actividad humana de los seres humanos. O sea, de que para que algo ocurra, tienen que ser los seres humanos los que se interrelacionan para que se pueda ocurrir un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel, ¿qué ejemplo nos puedes dar de esto? Buenos días, Miss. Licenciada aquí. Por ejemplo, diría yo, tal vez, como usted dice, que el ser humano lo hace, podría ser un edificio o algo así. Exacto, pero más que el edificio en sí, ¿verdad? Porque no estamos viendo, si estamos viendo ciencias sociales, sería la relación que se da en la crear el edificio. Por ejemplo, se dan relaciones de trabajo, se dan relaciones de poder, ¿verdad? El jefe, se dan relaciones de solidaridad, ¿verdad? Pero son resultado de la actividad de los seres humanos, ¿verdad? Son resultado de, por ejemplo, como hablaba de esto de la revolución, ¿verdad? La revolución francesa, por ejemplo, fue un momento en un estallido social y lo que ocurre, ese fenómeno social, ocurre en un momento determinado, en un espacio de la historia determinado por la interrelación de ciertas personas que vienen, se alcanzan de sus condiciones inmediatas y crean un estallido social y se crea otra capa social, ¿verdad? Más lo veo yo por ahí. ¿Alguien más que pueda darme un ejemplo del resultado de la actividad de los seres humanos en la sociedad? ¿Sí, Juan? Bueno, buenos días, Rick. Solo, no sé, tal vez o estoy entendiendo mal. Sería, por ejemplo, uno del resultado de la actividad de los seres humanos, sería un ejemplo las manifestaciones. Exacto, ese es el ejemplo. Que sí, que uno, por ejemplo, uno lo pone de acuerdo y ahí van todos. Y si no es por eso, que uno se pone de acuerdo, nadie lo hace.
Exacto. Por ejemplo, en la otra clase les comentaba el hecho de que la universidad acaba de expulsar a un compañero Camilo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, ¿verdad? El cual el compañero, pues al final tuvo una actividad humana, una actividad social, ¿verdad? La cual él vino y se crea una resistencia estudiantil, él tuvo repercusiones negativas, eso es histórico, ¿verdad? Que expulsen a alguien por eso, nunca ha pasado, ¿verdad? Pero a él le pasó, ¿verdad? Y al final es ese resultado de los seres humanos, ¿verdad? Porque el hecho que sea expulsado o no, pues, o sea, también no es una cuestión, fue algo sistemático que ciertas personas lo desearon, ¿verdad? Por eso decía en el libro, ¿verdad? De que son esas actividades que puede el ser humano tiene, se desarrolla en la sociedad según sus preceptos, sus conceptos, hasta decía sus caprichos, ¿verdad? O sea, todo lo que él desea lo puede llegar a sus capacidades, según todo lo que él desea puede llegar a incidir en la sociedad, ¿verdad? Entonces, podemos verlo así, ¿verdad? Como un ejemplo práctico de lo que está pasando, ¿verdad? Y sí, justamente las manifestaciones, ¿verdad? Si no es que uno no se pone de acuerdo, dice el compañero, no sean las cosas, ¿verdad? Como el otro también teníamos un tema en la otra clase de los perritos de Shela, ¿verdad? Que yo creo que hasta hubo manifestación y el señor va a tener que pagar no sé cuántos quetzales, como más de 30,000 quetzales, y al final hubo un rechazo social y colectivo por los actos de estas personas y tuvo repercusiones sociales, ¿verdad? Pero es el resultado de esta actividad y relaciones que se dan entre las personas, ¿verdad? Vemos entonces también los acontecimientos históricos son de carácter individual y jamás se repiten. Por favor, 2 personas que me puedan dar ejemplos históricos que jamás se han vuelto a repetir. ¿Sí, Joel? Tal vez, no sé, sería tal vez lo de la firma de la paz, creo que se llama así. A la que tú sí estás en todo, mira, muy buenos ejemplos. Lo de la firma de la paz. Por ejemplo, han habido muchos, sí, muy bien le he dicho, han habido muchos otros acontecimientos similares. Han habido muchos otros acontecimientos en la historia. Por ejemplo, todos los tratados que se han hecho por establecer mejores relaciones humanas, ¿verdad? La OTI, por ejemplo, que ha hecho los grandes esfuerzos, la ONU, todo esto, que son tratados internacionales para mejorar los derechos humanos de las personas. Es por eso que vemos hoy tantas organizaciones sociales. Por ejemplo, mi persona trabaja en este tipo de instancias, ¿verdad? Que trabajan siempre por el derecho de las personas desprotegidas. Pero la firma de la paz es un hecho que no se puede repetir, porque cuando fue la firma de la paz, aquí había primero una guerrilla, había alguien que la guerrilla en condiciones actuales es súper difícil que se vuelva a dar, ¿verdad? Porque primero hoy no hay tanto lugar para esconderse. ¿Va? Y ahora tenemos drones, ¿va? En aquel entonces la gente, la guerrilla se iba a la montaña y ahí eras como podían operar, ¿verdad? Porque al final resguardaban su vida y podían tener cierto campo de acción conociendo las montañas, pero imagínense con toda la tecnología que hay, los drones y esto de que los satélites, entonces sería como muy, muy difícil que pueda existir esto. Claro que existe, por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, que siempre ha tenido a las FARC y este tipo de sucesos. Sin embargo, es difícil que en este país vuelva a haber un movimiento, o sea, histórico, igual, en el que hay una guerrilla, haya también una cúpula de poder militar tan fuerte como esta que hubo, o sea, hubo golpe de Estado, o sea, hubo 30 años, ¿verdad? 30 años de dolor en este país, que no es como que se cierre con la firma de la paz, pero se hacen relaciones diplomáticas, así de ejemplo, en ese momento histórico. Y
justo lo que dice Joel, ¿verdad? Eso no se va a volver a repetir. Van a haber miles de otras relaciones similares como las que les digo hoy en día, donde hay tratados internacionales, pero la firma de la paz se dio porque había una guerrilla, había un gobierno que estaba interesado por firmar la paz, se firma, entregan armas, y luego comienzan a tener una vida política supuestamente dentro de la sociedad y que crean el partido de la Unidad Revolucionaria, ¿verdad? Que URNG de Guatemala, Unidad Revolucionaria de Guatemala, que ellos vienen y son la representación aún de lo que fue el tiempo de conflicto interno armado como el parte de la guerrilla, ¿verdad? Pero ese hecho histórico no va a volver a suceder. Muy buen ejemplo. Por eso es que jamás se repite. Y también tenemos los procesos históricos que son relativamente estables y movimientos históricos de cambio y transformación violenta. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de un movimiento histórico relativamente estable? Por favor, Glenn. Yo quería mencionar del anterior. Lotería pasada. Pues no sé si aplica. Ajá, bueno, de lo anterior se me venía también a la mente lo de en el 69 cuando Guatemala firma el Pacto de San José, que ha venido a repercutir a la sociedad porque ya no hay pena de muerte para los presos, pero también se me venía a la mente cuando menciona históricos, lo del caballo de Troya, cuando se organizan como, digámosle, soldados para crear una estrategia y poder entrar a los muros. Pero no sé si aplicaba o no aplicaba. Sí, esos son individuales y los que jamás se repiten. Sería un ejemplo en eso, porque son de lo del caballo de Troya, por ejemplo, en el libro hablaba de Alejandro Magno, ¿verdad? O sea, la vivencia que se tiene en ese momento histórico no se va a volver a repetir de la misma forma, pues, o sea, esa actividad humana, ¿verdad? Pero un proceso histórico relativamente estable, bueno, voy a dejar la oportunidad a ver si alguien más, Jimena. Y después va Sonia. ¿La conquista española? Sí. Ese es un proceso histórico que jamás se repite, porque, por ejemplo, la invasión española, yo no la llamaría conquista, la invasión española es un proceso histórico que no se puede repetir. ¿Por qué? Porque hoy ya no podrían venir y solo venir, o sea, vienen, hay otro tipo de, por ejemplo, de invasiones, como por ejemplo ahorita la guerra que está dando Ucrania y Rusia, o sea, hay otro tipo de hechos, pero no va a volver a venir Colón en un barco, ¿verdad? Acá, o sea, ahora vendría en avión, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese sería un resultado de la actividad humana, pero que no se repite. Sonia, como dice que es relativamente estable y movimientos históricos de cambio, entonces pensé que sí entraba ahí, pero ya me di cuenta que no. No, es que mira, pues cuando hable que es relativamente estable, puede ser así como lo que, por ejemplo, el hecho de la lucha de clases. La lucha de clases es algo que ha sido relativamente estable a través de la historia, aunque ha sido diferente. Sí, Sonia. Buenos días, licenciada. Pues no sé si estoy mal, pero tal vez la revolución del 44, ¿o me equivoco? Ese ya lo habíamos puesto como ejemplo porque es parte de las actividades de los seres humanos, pero que no se repiten. Son estables, sí, las revoluciones. Esa sería, las revoluciones son estables, porque hemos visto ya solo en este curso que hay varios tipos de revoluciones, varios tipos de enfrentamientos al sistema de poder establecido. Pero sí tenemos que entender de que aunque hay hay diferentes, sí, es un buen ejemplo, son relativamente estables porque siempre hay esa lucha de clases, por eso es que son estas revoluciones, ¿verdad? Y son movimientos históricos que transforman de forma violenta la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotras las mujeres votamos,
para mí eso es, yo siempre ejerzo mi derecho de voto, ¿verdad? Cada 4 años voy y voto. Bien o mal, pero voy y voto. Trato de hacerlo lo mejor posible. Ese ejemplo quería dar yo de las votaciones cada 4 años. Y ese es un proceso justamente, Joel, ¿verdad? El proceso tercer punto. relativamente estable, porque todas y todos sabemos que cada 4 años Cada 4 años se vota. va a haber cambio. una votación, y eso es estable. O sea, eso es algo que siempre va a suceder. Y cada vez que sucede eso, hay una transformación de la realidad. Algunos gobiernos pues siguen una misma línea, algunos gobiernos siguen los mismos programas anteriores, y otros de forma violenta cambian todo su plan de gobierno y hacen algo diferente totalmente. Entonces, eso es lo que transforma nuestra sociedad. Licenciada. Sí, Jenny. Solo una duda. En este caso, por ejemplo, lo que sucedió por que ahora se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿eso entraría acá? Porque fue, o sea, un hecho, digámosle, violento, que murieron todas esas mujeres en la fábrica, pero eso causó que ahora cada 8 de marzo en forma internacional se celebre a la mujer, o no aplica en este caso. Sí, el enfoque es diverso. El 8 de marzo son las mujeres neoyorquinas las que, cansadas de la explotación laboral que están sufriendo, vienen y se rebelan contra la fábrica y empiezan a hacer una huelga. Y lo que hizo el patrono fue que las encerró y las quemó vivas. Esto lleva a que salgan muchas mujeres a las calles por este suceso, y hoy en día, el 8 de marzo, no es una celebración, es un día que se conmemora a la mujer trabajadora y a la mujer que ha venido y se ha rebelado contra su sistema con tal de conseguir unas mejores condiciones de vida. Son esas mujeres pioneras que nos permiten hoy que una mujer les esté hablando sobre materialismo histórico, que les permite a ustedes como mujeres poder recibir una clase de economía. Entonces, es esa conmemoración a esta lucha de las mujeres, ¿verdad? Es un proceso histórico porque siempre, por ejemplo, vemos que todavía cada 8 de marzo, como dice la compañera, siguen habiendo manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, cada 8 de marzo hay caminatas en la Sexta Avenida, donde las compañeras se ponen muy coloridas, haciendo sus protestas, ¿verdad?, sobre el sistema político, ¿verdad?, en el cual se desarrollan y cuáles son sus demandas colectivas. Sin embargo, el primer hecho histórico que desencadenó, como bien dijo Glendy, todo esto del día que se conmemora a la mujer, fue un hecho histórico que no se repetirá. Sin embargo, sí es de carácter estable porque sigue siendo algo repetitivo a través del tiempo. Entonces, vemos que la naturaleza y la sociedad tienen diversas formas de estudiarse, porque sí hay generalidades en ellas. Vamos, Leslie. Tomando como ejemplo el comentario que dio mi compañera Glendy, podría también tomarse en cuenta las niñas que fueron quemadas en una casa hogar en el año 2017, ¿o no? Ese sí es un hecho, por ejemplo, por supuesto, producto de la sociedad, ¿verdad? Producto de los... en este caso, por ejemplo, cada 8 de marzo justamente también se conmemora esto, porque sabían ustedes de que estas 54 niñas que fueron quemadas justamente un 8 de marzo. Sí, licenciada. Ajá. Por eso les digo, siempre han habido diferentes, o sea, hay cosas que tienen similitudes, pero que no cambian. Es estas niñas que estaban en custodia del Estado, quien el Estado debía garantizarles la vida, ¿verdad? Y la protección.
molestas de los abusos que ahora han salido a luz, ¿verdad? Que sufrían estas jovencitas, que pueden ser cualquiera de nosotras, cualquier mujer puede ser nuestra amiga, puede ser nuestra hermana. La vida da muchas vueltas. Ahí había niñas que incluso perdieron a sus padres y terminaron ahí. Había niñas que obviamente producto de la violencia familiar salieron de sus casas. En fin, estas 54 niñas que mueren en custodia del Estado, ¿verdad? Que las dejan solas y las encierran y mueren quemadas, ¿verdad? Es un hecho histórico que se dio en un momento determinado cuando existían ciertas personas en el poder que permiten esto. Por eso decía en el libro que decía que la sociedad humana tiene procesos concretos históricos que muy característicos e individuales, que pueden ser producto incluso de los caprichos y de la voluntad humana. Puede elevar también la singularidad, ¿verdad? Y muchas cosas que se repiten en la sociedad son porque con la forma en las que las personas se interrelacionan, ¿verdad? Como el ejemplo que da Leslie, ¿verdad? Obviamente eso tampoco es algo que va a pasar. No creo que todas las personas que lleguen a esos puestos sean tan mezquinas como estas que estaban en ese momento, ¿verdad? O sea, ese hecho histórico se dio porque todas las piezas engranaron para eso, ¿verdad? De una forma mala y violenta, pero engranaron para esto. Por ejemplo, el hombre sabemos que nace, estudia, trabaja, forma un hogar, ¿verdad? O no lo forma, y así se comunica con sus amigos, ¿verdad? Perdón, alguien escribió al grupo. Tengo problema con el internet, el tema principal es la actividad y estamos viendo las diferencias de la actividad humana entre la naturaleza. Ay, no te entiendo, Yafet, ¿podrías poner no te entendí tu pregunta o tu comentario? Buenos días, licenciada. Dime, Yafet. Perdón, es que fíjese que tenía problemas con el internet y se me estaba trabando, entonces tuve que estar reiniciando varias veces el router y no me conectaba a la clase, solo medio empecé a verla al principio y medio vi que el tema principal es la actividad humana y ahorita estamos viendo las diferencias entre la naturaleza y la sociedad de la actividad humana, ¿es correcto? Las diferencias que hace la naturaleza de la sociedad y cómo, aunque son diferentes, tiene similitudes generales que hacen y que permitan que la sociedad sea una ciencia social, que se pueda estudiar conforme a eso. Ok. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias, y todas las dudas que ustedes tengan, compañeros, no se van a quedar así con su duda, así como Yafet, pregunten, porque la idea es que vayamos todos a leer, ¿verdad? Entonces vemos que existe una correlación como herramientas teóricas para superar esas dificultades que se presentan en el estudio de la sociedad, ¿verdad? Existen, como vemos, hay varias dificultades porque no todo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero existen también esas herramientas. Y la primera es la herramienta de lo objetivo y lo subjetivo, ¿verdad? Que tenemos que entender que la naturaleza, ¿verdad? En donde solo hay fuerzas naturales y en la sociedad actúan los seres humanos dotados de intereses, pensamientos, voluntades, pasiones, sentimientos y, como les decía, caprichos, que dificultan muchas veces su estudio. Por eso es que es lo subjetivo. Y la correlación afirma que lo subjetivo está determinado por lo objetivo. Las ideas no surgen de lo que viene, ahora sí, de las condiciones materiales. No, perdón, de lo que viene del cielo, sino más bien de esas condiciones materiales de vida. Nuestra idea no surge de lo que a veces nos dicen, sino de cómo nosotros hemos vivido esa realidad, ¿verdad? Cada quien debe de buscar tener
eso que llamamos un criterio propio. Las diferentes formas de la conciencia social, ¿verdad? Y entender entonces que la conciencia social es nuestro conjunto de ideas, es ese conjunto de ideas que tenemos de la sociedad y cómo nosotros percibimos cada acto en ellas, ¿verdad? Que es lo que, como por ejemplo lo que hablamos de los perritos, ¿verdad? Nuestra conciencia social hoy nos dice que matar a un perro está mal, pero tal vez para otras personas no, porque es una plaga. O sea, cada quien ve su conciencia social, cada quien tiene su conciencia social partida de su realidad objetiva, ¿verdad? Entonces, esa conciencia social refleja nuestras condiciones concretas e históricas y todo lo que hemos acumulado de saberes a través de nuestra vida. También son esas formas que podemos llamar concretas, ¿verdad? Porque toman conciencia en las contradicciones y de una forma práctica transforman nuestra sociedad. Entonces, tenemos que tener como, ahora sí, como la división esta de qué es para nosotros lo que es objetivo y lo que es subjetivo según según la ciencia social. Lo objetivo es entonces todo aquello que se podría decir demostrable que está en la naturaleza, y lo subjetivo es esas cosas que de alguna son ideas que nos hacen tener cierto concepto propio de una misma razón, de un mismo razonamiento. La correlación entonces entre lo común y lo singular, ¿verdad? Es cuando observamos la naturaleza y cómo estos fenómenos se repiten, ¿verdad? Eso es la relación de lo común y lo singular. Aunque la repetición no es idéntica, como hablábamos de lo del 8 de marzo, hubieron dos compañeras, Leslie y Glendy, que pusieron de manifiesto dos hechos históricos que se han dado un mismo día. Aunque la repetición no es idéntica, ¿verdad? Una fue en una fábrica, la otra fue en un hogar, ¿verdad? La naturaleza, nos podemos percatar que los fenómenos se repiten, ¿verdad? Al final también se repiten en la sociedad. Y aunque no es una repetición totalmente igual, son procesos y acontecimientos históricos de carácter individual, ¿verdad? Que tienen ciertas similitudes, ¿verdad? Y hay cuestiones que sí son totalmente únicas, ¿verdad? Eso también es esa particularidad que puede darnos un tema de único. Por ejemplo, lo que hablábamos de la revolución, ¿verdad? O el tema de la firma de la paz. O sea, van a haber cosas similares, pero eso fue único, eso no se repite, ¿va? O sea, y el ser social, los actores sociales que interrelacionaron en ese momento histórico ya ni están vigentes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener como eso claro. En tanto a los grandes acontecimientos, por ejemplo, en la historia, ¿verdad? Existen ciertos aspectos que son comunes en todos, si se dan cuenta, siempre hay cosas que podemos rescatar unas de otras, ¿verdad? Y ver que todo tiene una diversidad en las condiciones de vida material, en nuestras costumbres, en la forma en la que nosotros nos relacionamos a partir de nuestra vida histórica y económica. Y todo también tiene que ver según dónde vivimos y la localidad. La correlación entre lo común y lo singular es pues eso, ¿verdad? Lo que nos particulariza a cada persona según nuestra condición inmediata, ¿verdad? Por eso es común y singular, es muy propia de cada uno, ¿verdad? Las formas de un movimiento o un desarrollo, por ejemplo, en la naturaleza, poseen estados relativamente estables. Y siempre los movimientos históricos transforman la vida, ¿verdad? Y transforman de forma violenta la forma en que se vive muchas veces en cierta sociedad de una forma brusca, y siempre debe estar buscado, encaminado a mejorar las condiciones o desarrollo de vida. ¿Hay dudas hasta aquí para no abordar el último tema con dudas?
¿O algún aporte, compañero? Siempre bienvenida sea. En mi caso, no, Lick. Todo está claro. Todo claro. Conmigo igual, Lick. Muy bien, compañeros. Me parece. Bueno, por ejemplo, la objetividad, solo para dar otro ejemplo, ¿verdad? Son los hechos de manera también que podemos tener, son opiniones que tienen las personas a partir de ese criterio propio. Y la subjetividad es una visión o pensamiento, ese aparato de ideas que nos hacen lo que hablábamos sobre las creencias religiosas, sobre el pensamiento del individuo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan también esa idea o ese ejemplo, ¿verdad? Y, por ejemplo, el objetivo, teníamos lo que era también la vida jurídica y los derechos, ¿verdad? Y en lo subjetivo teníamos todo lo que depende de nuestro día a día, ¿verdad? Recuerdo yo que había una imagen que no sé por qué no la descargué, pero decía que el objetivo es lo que podemos palpar con la ciencia, era como lo que decía la compañera de la evaporización, eso es algo que existe, ¿va? O sea, lo veamos o no, existe. La gravedad, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo se da, pero sabemos que se da y si no nosotros estaríamos flotando, ¿verdad? Por ejemplo, y el ver, eso es algo objetivo porque es algo que podemos palpar, pero lo subjetivo es un aparato de cosas que no dominamos, pero que nos nutren como ser humano, como las emociones, como nuestros gustos, como nuestras culturas, como nuestras tradiciones, es todo eso que no podemos palpar. Y luego vuelvo a hacer ese preámbulo porque si no, no podemos avanzar cuando hay dudas a veces todavía de lo que tenemos, ¿verdad? Y, por ejemplo, la correlación entre lo común y singular, ¿verdad? Alguien levantó la mano. Espérenme, primero, Estrella dice lo que realizó Oliverio Castañeda, que luchó por los derechos humanos, que pertenecía a la universidad, entraría como un acontecimiento histórico de carácter individual o proceso de cambio y transformación violenta, como todo, porque él hizo un antes y después, ¿verdad? O sea, después de Oliverio Castañeda también existe un momento de lucha de clases, ¿verdad? Él fue líder estudiantil en un momento en el que el estudiantado literalmente se pelea con el Estado, ¿verdad? Entonces sí es parte de esa transformación violenta de la sociedad, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda dar otro ejemplo? ¿No? Yo quería preguntar solo acerca de lo que pasó con el expresidente Otto Pérez Molina. Quizás no sé si eso entra en un hecho histórico. Por supuesto. Yo tengo 35 años, es la primera vez que miro que un presidente renuncie y vaya a la cárcel así, ¿verdad? Por ejemplo, entendemos que en la sociedad, ¿verdad? Como dice el compañero, por ejemplo, en ese hecho histórico, ¿verdad? Las personas actuaron para administrar de alguna forma la economía del país, ¿verdad? Se sintieron robados, ¿verdad? Y querían que una nueva generación constituyera ciertas ideas, ¿verdad? De no a la corrupción. Y es eso, ¿verdad? Cultivar nuevas ideas, estudiar y practicar ciertas relaciones, ¿verdad? Que puedan de otra forma de vida. Dime, Joel. En caso ese, lo de Otto Pérez, tal vez, no sé, tal vez sí es hecho histórico, que saliendo y de una vez a la cárcel, pero también ha habido, pero no sé si lo deportivo también. Por que él supuesto. estuvo en la cárcel también.
también estuvo en la cárcel, también tiene, o sea, también Álvaro Colón, que recientemente falleció, ¿verdad? También es parte de, ¿verdad? O sea, sí han habido varias personas que han tenido su repercusión, ¿verdad? Y sí son hechos históricos, totalmente son hechos históricos porque son particulares y que de alguna forma transforman la vida social. Lo que le decía el compañero, lo histórico aquí es de que deja un precedente, ¿verdad? Esto es eso. Marcos. Por ejemplo, no sé si va, pero es el bono 14 y el aguinaldo que también dejó algo así permanente. Va, que eso es parte de las garantías sociales que tenemos gracias a los 10 años de la Primavera Democrática de Guatemala, 1944 y 1954. ¿Verdad? Si no existieran esos bonos 14, ni tu aguinaldo, ni nada, ¿verdad? Cada persona siempre está ligada a determinada cultura, ¿verdad? A determinada situación. Y incluso entre cada milenio, ¿verdad? Está determinada a su forma particular de vida, ¿verdad? Y cómo traza una línea única en su evolución como ser vivo, de una forma común y singular, ¿verdad? Y también existe entonces la correlación entre el enfoque de clase. Y por eso quise hacer tanto preámbulo antes de porque este es un poquito más complejo. El enfoque de clase y objetividad entre partidismo y verdad de las ciencias sociales. ¿Qué es ese enfoque de clase? El enfoque de clase lo podemos explicar como los fenómenos sociales que se muestran de una manera en la sociedad, explicando desde forma, se podría decir, científica, un hecho, ¿verdad? Explicando desde, por ejemplo, cuando yo hablo sobre las relaciones sociales, cuando yo les hablo sobre el patrono y el obrero, lo hablo desde mi enfoque de clase como clase obrera. Porque yo, si se dan cuenta, cuando hablo tengo cierta opinión, ¿verdad? Yo creo, yo entiendo o yo estoy a favor de los grupos sociales que se han revelado y que nos han de una forma nos han permitido tener garantías sociales, ¿verdad? Porque yo vengo y tengo ese enfoque de clase. Claro está que un Castillo, un Botrán, su enfoque de clase es distinto y van a ver la realidad objetiva desde cómo por ejemplo, algo tan importante. Yo en la Universidad de San Carlos entendí que yo no puedo decir la conquista, sino la invasión. No porque un catedrático me lo dijera o porque lo leyera en libros, sino porque mi criterio propio, no quiere decir que es el suyo, ni tienen que hacer lo que como yo lo pienso, fue eso, que no nos vinieron a conquistar, sino a invadir, porque yo tengo ese enfoque de clase, pero para un Castillo, un Irigoyen, Arzú, ¿verdad? Alguien que está desde los tiempos de la colonia, seguramente sí vinieron a conquistar, pues nos vinieron a dar nuevas oportunidades según ellos, ¿verdad? O sea, cada quien va a tener una misma forma de percibir un hecho histórico según la posición en la que se encuentran. De tal manera, por eso escuchemos bien esto, que la diferencia son los intereses de todas las clases. Lo que conduce a cada punto de vista son los intereses y en la manera que se enfoca los intereses particulares. Quisiera que me den ejemplos porque yo siempre me gusta escucharlos porque tal vez a veces un compañero de la forma que lo entiende lo hace más agradable para el otro. Entonces, quiero por favor que 3 personas me apoyen dando ejemplos de esta última parte, de la correlación entre el enfoque de clases y la objetividad y el partidismo, ¿verdad? De ese enfoque que damos según nuestra clase. Solo 3.
Sí, Leslie. Buenos días, licenciada. Un ejemplo puede ser las reformas o la revolución. Exactamente, porque, por ejemplo, puntualmente, ¿verdad? La revolución trajo el bono 14 del aguinaldo. Para nosotros el enfoque de clase como clase trabajadora es que tenemos ese dinero para disponer en ciertos momentos importantes. Para el patrono fue como a la gran, no solo ya se les paga, sino les tengo que pagar lo que no trabajan. O sea, no ven que esa riqueza que ellos acumulan es gracias a esa actividad de trabajo humana que hacemos. Nosotros vemos eso como una mínima repartición de las ganancias. Ellos lo ven como tal vez una pérdida. Bueno, no, tal vez no todos, pero sí algunos. Sí, Diego. No sé si aplicaría así como lo que hicieron del aumento del salario mínimo este año, que lo dividieron en dos clases, una para el sector G1 y el G2. Sí, porque también ahí lo que hace también es darnos una diferenciación entre la misma clase. ¿Sí, Glendy? Se me venía a la mente lo que usted mencionaba de criterios según la clase social, sobre el caso de Portillo, el presidente Alfonso Portillo, que la clase alta, digámoslo así, no lo quería él porque estaba afectando sus intereses, pero la opinión del pueblo era en beneficio hacia él, porque sí había brindado ayuda a la población. Entonces, en este caso, casi como este año que es electoral, hay candidatos que vienen de las familias más reconocidas en Guatemala o tienen relación. Entonces, obviamente, los empresarios los van a apoyar. Y otros que vienen como que han salido de un pueblo en específico, pues ellos van a ser apoyados por las personas que saben que les puede convenir que quede, ¿verdad? ¿Se me ocurre eso? Totalmente, ese es un excelente ejemplo. Muy bien. Sí, vas con la clase. Por lo que entonces surge la pregunta de cómo se puede lograr un auténtico conocimiento de los fenómenos sociales, cuando estamos partiendo de lo que dice Glendy, ¿verdad? Que cada quien entiende las cosas según como en la posición en la que estén, ¿verdad? Y entonces existen razones que nos dicen que es imposible o incluso inútil la investigación social, porque hay intereses que no pueden ser como generalizados. Pero el problema de esa autenticidad, se podría decir, del conocimiento, es que dentro de la misma sociedad tenemos que encontrar la clase o los grupos de interés a los que pertenecemos para poder transformar la sociedad en función de un progreso que tenemos de encontrar la clase o los grupos sociales. Esto no quiere decir de que vamos a buscar mañana compañeros con los cuales poder ponernos alarmas y cambiar y hacer otra guerrilla. No, esto quiere decir que vamos encontrando la gente que va teniendo nuestros mismos intereses de clase. Por ejemplo, así como ustedes en este momento histórico de su vida, hay 67 personas que están aquí porque quieren cambiar su realidad objetiva. Entonces van encontrando ese apoyo social para poder crear nuevos conocimientos y nuevas condiciones. Los intereses sociales o la clase, por ejemplo, son normas de valor, ¿verdad? Y el problema de la autenticidad, como les decía, es considerar dentro de la misma sociedad tenemos que encontrar no solamente nuestros intereses y nuestra transformación, sino el progreso social que nos conduce a tener ese movimiento histórico pleno, ¿verdad? Donde nuestras necesidades inmediatas son satisfechas por unas formas superiores de acción, ¿verdad? Los hombres entonces influyen siempre en la apreciación de los fenómenos sociales porque cada quien le da su propio conocimiento y su propio punto de vista, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente,
o no fue aquí donde hablábamos de la genealogía de la moral, no, fue en el otro curso. Dice que el interés de determinados grupos sociales se encuentra en correspondencia de la transformación de la sociedad, ¿verdad? En conformidad con el conocimiento científico e histórico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá o vamos bien? No, licenciada, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué es directamente la correlación entre el objetivo y lo subjetivo. Dice que los seres humanos están dotados entonces de intereses, ¿verdad? Por lo tanto, lo objetivo está determinado lo subjetivo está determinado al objetivo, ¿verdad? Nuestros aparatos de creencias se determinan por nuestras condiciones materiales de vida, así lo podríamos también definir. Y nuestras diferentes formas de conciencia social se reflejan de nuestras condiciones materiales. Por ejemplo, alguien que me pueda dar un ejemplo de su conciencia social reflejada a su condición material. Por ejemplo, alguien que trabaje en cierto lugar que le ha creado cierta conciencia social, el trabajar ahí le hizo entender cierta cosa. Algo que nos puedan compartir. ¿Sí, Emix? Buenos días, licenciada. Fíjese que yo estoy en una galería de arte, pero la galería... Ajá, entonces ella pues tiene sus tres, bueno, una ONG que es INVEGEM, que trata, es un centro de investigación de genética. El otro que es CREA, que hace restauraciones de obra, y la tercera que es Hospicio San José, con niños con VIH-Sida, son de 0 hasta los 18 años. Entonces, esto a mí me ha ayudado, pues, ahí sí que ver de otra forma, porque, o sea, llegar ahí, a ese lugar con los niños y ver que, o sea, llegar ahí es, de verdad, uno dice, puchica, uno tanto que reclama, uno tanto que dice, y de verdad, solo ver ahí, uno ve otro punto de vista, ¿verdad? Y en los centros de restauración de obra, pues es lindo ver tanta historia, porque creo que salió ahorita el último proyecto, que fue restaurar la marimba que estaba aquí en Carlos Mérida, del maestro, hoy se me olvidó, perdón, se me olvidó el nombre, pero como se basa, o sea, son etapas donde uno realmente ve esas grandes diferencias de vida que uno lleva, donde siempre reniega, y uno cuando llega ahí, pues sí, realmente uno es completamente desagradecido, ¿verdad? Exactamente. Y justamente ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Tú tomaste conciencia, te das cuenta que no puedes ser desagradecida y esto y el otro, y lo hiciste a partir de un momento de tus condiciones materiales. Llegaste a un lugar en el que te lo tocó ser más empática. Yo trabajé, por ejemplo, me recuerdo muchos años en un hogar de ancianos, y logré al final tener una empatía por las relaciones y por las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Entonces entendí que las personas llegan a un asilo por diversas causas, ¿verdad? Entonces nuestras condiciones materiales de vida, esas relaciones que tenemos productivas, nos hacen de tener otra perspectiva de la sociedad, ¿verdad? Y nos hacen poder crear siempre una conciencia social partiendo de esa realidad objetiva. ¿Sí, Joel? No sé si también puede entrar de ejemplo en uno orfanato. También, como usted puso en un asilo, podría ser también un orfanato, que cuando uno visita ahí ya ve las cosas de otra manera y uno como que le da sentimientos ahí. Exactamente, ¿verdad? Pero es hasta que llegas a un lugar así que puedes venir y tener esa
ese choque con la realidad. Otra perspectiva. Exactamente. Y el ser humano entonces no solo existe de forma abstracta, sino que está determinado históricamente, ¿verdad? O no vamos con el mundo solo porque sí, ¿verdad? Sino que vamos determinando toda esa acumulación, como les decía, de fenómenos, de procesos, de acumulación de conocimiento, de vivencias, ¿verdad? Y eso es lo que hace nuestra vida histórica, ¿verdad? Lo que crea nuestro parteaguas de conocimiento. La correlación, pues, entre lo singular y entre lo común y lo singular puede definirse como la naturaleza de los fenómenos que se repiten, aunque no sean idénticos, lo que hablábamos, por ejemplo, el 8 de marzo y las revoluciones, ¿verdad? Son hechos que se repiten en la historia, ¿verdad? Desde 1700 hasta el 2000, ¿verdad? Pero que no son iguales porque pertenecen a, como dice abajo, en la sociedad, a procesos históricos que revisten un carácter individual, y ese carácter individual se lo da estar en un espacio-tiempo determinado. Lo que pasó en Guatemala en 1944 no va a poder pasar de la misma forma en Guatemala en el 2023. ¿Puede pasar algo similar? Sí, pero no va a pasar algo igual. Y hay fenómenos sociales que sí se repiten, como el buscar un trabajo, como ir a la universidad, como el casarse, como el tener hijos, como el tener una vida en pareja, ¿verdad? Esos son son hechos históricos sociales que sí se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, en la historia de la sociedad humana, ¿verdad? Hay millones de seres humanos que viven y actúan y administran la economía, como hablábamos del hecho de cuando en Guatemala se pidió la renuncia de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Porque están educando, como bien decía, pues, a la nueva generación, a pelear y a luchar, a tener acciones, ¿verdad? Que formen en la sociedad cierto criterio. Y esos fenómenos sociales no se repiten, pero sí son cíclicos, se dan de maneras similares. El contenido del conocimiento es manifestar siempre la diferencia entre los intereses sociales de la clase y las ciencias naturales y de las demás, ¿verdad? Los ejemplos históricos, por ejemplo, de los intereses siempre que influyen en una interpretación de la filosofía, ¿verdad? Hacen referencia a que las conclusiones filosóficas se sacan de los descubrimientos. Nosotros, a partir de lo que vamos conociendo y descubriendo, es que vamos creando nuestro propio criterio, ¿verdad? Por ejemplo, la religión ahora no es igual que como se daba antes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchísimo más ciencia, ¿verdad? Entonces ya entendemos que si bien no todo tiene la mano de Dios implícita exacta, ¿verdad? O sea, hay miles de causas naturales que dan ciertos hechos históricos, ¿verdad? O ciertos hechos científicos. Entonces, hoy la religión tiene un papel más como de guía de vida humana, y ya no tanto de como decir cómo es que actúa el mundo, ¿verdad? O ya él no es la ciencia, sino hoy es una guía espiritual, ¿verdad? Y los adelantos de la física y la química, ¿verdad? Y todas las ciencias hacen que la sociedad moderna utilice de forma desigual, porque no todas las personas tienen la misma poder adquisitivo, ¿verdad? Para poder tener de alguna forma una transformación social y un conocimiento de la sociedad según sus intereses, ¿verdad? Y en la sociedad y en la naturaleza pueden hacer divisiones tanto en el tiempo como en el espacio, porque las cuestiones que, como les decía, ¿verdad?, que se viven en un momento histórico, solo se da en ese momento histórico, ¿verdad? Tiene dificultades colosales cada proceso, que hace que cada momento sea particularmente único, ¿verdad?
Por ejemplo, la historia escrita ha registrado el desarrollo del conocimiento de la sociedad y se han ido formando corrientes de acumulación de conocimiento, ¿verdad? O sea, vemos el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, cómo viene de la filosofía y la sociología, porque existe esa línea del tiempo de acumular ese conocimiento. Y eso ha permitido, ¿verdad?, las esferas fundamentales de las ciencias sociales. Y también vemos que existe una correlación entre el enfoque de clase y la objetividad y el partidismo y la verdad de las ciencias sociales, ¿verdad? Vemos que lo que más determina esto son los intereses de clase a partir de que yo, Marian, me posiciono con la gente de mi misma clase social y mis intereses son ínfimamente ligados a los intereses sociales de colectivos. Por ejemplo, alguien que me pueda decir en algún momento que le ha tocado que organizarse, puede ser a lo interno de una colonia, en la empresa o algo, a partir de un determinado interés y tuvieron que crear una relación social con personas que quizá ni conocían. Por favor, 2 ejemplos. Sí, Sandra. Buen día, licenciada. Tal vez podría ser, por ejemplo, ahorita en mi caso, justo ahorita en estos momentos yo estoy pasando una situación en la que, pues, en la empresa donde estoy, la verdad es que el trabajo ha estado muy escaso. Por lo tanto, yo estando en el área de oficina, me trasladaron para el área de producción, en teoría temporalmente. Y entonces yo vengo ahorita a relacionarme con personas de otro área en la cual pues no estaba yo acoplada. ¿Puede ser? Sí, sí, mira, ahí te cambiaron en eso, pero por ejemplo, si tú hubieras de alguna forma te hubieras organizado firmas para que les mantuvieran las mismas condiciones, son parte de esos intereses, porque al final la gente que te va a firmar es la gente que tiene ese mismo interés. Les voy a dar un ejemplo propio. Acá en la colonia en la que yo vivo es relativamente nueva y no hay... La tienda más cercana antes está a 4 kilómetros. Entonces, obviamente, solo puedes ir en carro, ¿verdad? Dentro de las normas de la colonia, es que no se puede poner una tienda. Está prohibido poner una tienda dentro del residencial y ¿cómo se dice? Cualquier comercio a puerta abierta. Pues hubo una persona que compró su casa y puso su tienda. La mantenía puerta cerrada, pero tienda. Al final hubieron un choque, ¿verdad? Unas personas no estaban de acuerdo porque dijeron de que no, que esto era un condominio y que en los condominios no se tienen que poner tiendas. Y otra mayoritaria gente está diciendo no, que esto es algo de conveniencia, a todos nos conviene que haya una tienda cerca, alguien que nos pueda apoyar, a todos nos conviene eso porque a veces uno no trae todo el súper y al final se creó un interés de clase, ¿verdad? Unas personas que hasta decían de que por qué se había metido a alguien a comprar, es que de veras esos chats, que por qué se había metido a alguien a comprar tan lejos y no tenía la suficiente economía como para abastecerse, así. Cosas de ese tipo se vieron. Y al final hubo una gente que lo que hizo fue juntar firmas para que la administración le permita a los de la tienda abrir. Entonces hubo un interés de clase. La gente que no tiene como para sobreabastecerse para un mes, se unió para poder permitir que haya una tienda aquí en la colonia. Mientras que otra gente se oponía. ¿Sí, Jorge? Por ejemplo, aquí en mi colonia o en mi aldea. ¿Dónde eres? San Juan de Atepeques, pero de una aldea que se llama Pachalí. Ah, también es la que te queda más cerca, es Misco, ¿verdad, compañero? Sí, es cierto. Pues dime. Por ejemplo, aquí también pasa un caso similar con el interés de clases. Por ejemplo, aquí en mi aldea ahorita actualmente está en la lucha de lo que es un cementerio.
pero hay un interés de clases donde hay un grupo de familias o un grupo de amigos, se podría decir, que están en interés de que lo maneje la municipalidad. Pero aquí la comunidad, como decía la otra compañera que es de Montúfar, si no estoy mal, que existe una alcaldía auxiliar y no, aquí la gente quiere tomar el control, o la gente es el que quiere tomar el control del cementerio para que la municipalidad no se meta, porque a la hora de meterse la municipalidad llegan a meterse más personas de otras aldeas o otras ciudades, se podría decir. Ok, exactamente. Ese es un interés de clase, ¿verdad? Muy bien, muy buen ejemplo. Dime, Leslie. Tenía la mano levantada. Oh, Emerson. Buenos días. Buenos Fíjese días. que le voy a exponer un caso. Fíjese que yo soy originario de Alta Verapaz, de San Cristóbal. Hace 3 años, la laguna, hay una laguna llamada Chichó, que pues por cuestiones administrativas municipales ya no le siguieron dando mantenimiento. Entonces, la laguna, bueno, la ninfa absorbió toda la laguna estaba completamente llena de ninfa y por lo tanto, ya no llegaban muchos a visitar o pasar un momento agradable en la laguna. Entonces, varias organizaciones, entre esas, reservas militares y organizaciones de Alta Verapaz comenzaron a hacer el llamado a la población para la recuperación de la misma. Entonces comenzaron a llegar sábados y domingos a limpiarla. Y pues avanzó demasiado, tal vez del 100% avanzaron tal vez un 80%, pero luego la municipalidad ya no accedió a que varias organizaciones estuvieran limpiando dicha laguna. Entonces la municipalidad subió me olvidó el nombre, una licitación para una planta de tratamiento de aguas. La planta de tratamiento la hicieron, estuvo funcionando no más de 1 año, pero hace poco, hace como un mes, salió, bueno, eso fue noticia a nivel nacional, que esa planta, la construyeron demasiado cara y no se utilizó. O sea, sí la estuvieron utilizando, pero no le dieron el mantenimiento ni el uso adecuado y la planta de tratamiento ahorita se arruinó, inclusive la estructura ya decayó. Entonces ahí podríamos recalcar y poner en ejemplo los intereses sociales y el progreso social, porque varias organizaciones se organizaron para el tratamiento y la limpieza de la laguna, pero luego por los intereses administrativos municipales, bueno, más que todo por intereses de ellos, hicieron la licitación y pues desgraciadamente no fue lo que la población estaba esperando. Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros de que los grupos sociales tienen varios intereses, aparte de los económicos, tal vez justamente lo que recalcaban las compañeras, que ya se viene lo de las elecciones y ahorita vuelven ellos a tocar ese mismo tema del saneamiento de la laguna y otros puntos que quieren mejorar allá en el municipio, pero entonces ahí nos damos cuenta sobre los intereses sociales y la transformación de la sociedad. Muy bien, compañero. Excelente comentario, excelente aportación. Ahí es un buen ejemplo. Sí, Sonia. Viera que yo quería comentarle otro caso. Aquí en mi aldea. ¿De dónde eres?
De San Juan, Zacatepec, es igual. ¿Y de qué aldea? Cruz Blanca. Cruz Blanca. Ajá. Aquí, pues, si bien creo que todos tenemos conocimiento, la población en sí teníamos problemas con eso de la cementera. Entonces, acá se creó un pequeño COCODE como para traer el desarrollo y todo. Pero había personas que estaban en contra de eso. Entonces, todas las personas prácticamente sin tener algún tipo de relación, como que de amistad, se unieron y comenzaron a empezar a pedir firmas y todo, para que de esta manera la municipalidad pudiera agilizar y legalizar el COCODE. Entonces hace un poco más de referencia a lo que usted decía, que personas que no tenían ningún tipo de relación empezaron a unirse para poder transformar la sociedad en función de progreso. Y, exactamente. Como le digo, personas que prácticamente ni siquiera tenían amistad comenzaron a unirse y de esta manera pues formaron el pequeño COCODE. Hoy en día pues estamos viendo que están haciendo pequeños proyectos ya empezando y bueno, ese es mi ejemplo aquí en mi caso, en mi aldea. Y ese es un excelente ejemplo, además justamente es eso, ¿verdad? Que se unen personas que aunque no tienen una relación en sí, tienen algo que las une. En este caso, buscar ese progreso, ¿verdad? Social y colectivo, ¿verdad? Muy bien, vamos bien. Entonces, entendemos. Aquí se me olvidó quitarles la hora. No le pongan atención a esta parte. Es que agarré una plantilla. Entonces, estas horas las omitimos. Dice, la correlación entre el enfoque de clase y la objetividad o partidismo es eso de tomar partido, ¿verdad? La palabra lo dice. Y en la verdad en las ciencias sociales. Existe un enfoque, ¿verdad? Que es la diferencia entre los intereses sociales que se dan entre las personas. Es esa necesidad de transformar nuestra clase o nuestro grupo social por uno más elaborado o desarrollado, por tener unas condiciones materiales de vida que nos permitan tener un mejor nivel adquisitivo. Las conclusiones son, pues, el análisis de los hechos. A partir del análisis que yo puedo dar a cierta o X causa histórico-social, puedo crear mis propias conclusiones. Porque mi conciencia actual es producto de esos proyectos que se dan en la vida en sociedad. Por ejemplo, la ciencia consiste en recoger y seleccionar y describir los hechos históricos de la memoria de los hombres, ¿verdad? Ha venido y ha ido plasmando en letras y a través de la lengua toda esta historia, ¿verdad? Y que ha ramificado paulatinamente en estas ciencias sociales que nosotros conocemos. El progreso de las condiciones históricas y el estudio de unos y otros aspectos de la vida social siempre forman parte de esos conceptos que expresan el criterio acerca de lo que es social y su historia. Constituye un eslabón indescriptible de la sociedad y que ninguna ciencia social enfoca a la sociedad como un todo único, sino que todas tratan de estudiar desde un punto de partida, según los significados históricos, filosóficos y sociológicos. El planteamiento de los problemas, por ejemplo, son de carácter filosófico. ¿Por qué? Porque trata de entender el mundo a través del objetivo y lo subjetivo. Y es una parte de esa concepción general que tiene del mundo y el lugar que ocupa del hombre. Trata de entenderse y estudiar esa vida en sociedad o esas similitudes. Entendemos también como el principio del material o espiritual al problema más básico de la filosofía, que tiene un enfoque, una transformación, sus conclusiones y su propia conciencia
cual. La solución de todo el problema o corriente es la teoría del conocimiento del mundo. Según su propio conocimiento, es que tiene una solución práctica a la corriente que la expresa. En los materialistas, por ejemplo, afirman que las sensaciones de los hombres ayudan a los conocimientos y son el reflejo de la materia, ¿verdad? Y a su vez, el cambio de la concepción idealista ofrece una noción del mundo según esquemas sociales y sistemáticos que de alguna forma entorpece el progreso de la misma, ¿verdad? Se me trabó, ahí está. Y existe entonces 3 esferas fundamentales en el conocimiento científico de la sociedad. Esto ya es prácticamente el último tema para terminar la clase de hoy. Hasta ahorita, ¿hay algún concepto, tema o algo que deseamos reforzar? ¿Estamos en tiempo? ¿Sí, Sandra? Licenciada, con una consulta, solo para no perderme. Yo puedo interpretar ¿cómo es? Objetivo y subjetivo como abstracto y concreto. ¿Podría ser una forma de definirlo? Sí. Sí, porque el objetivo sería lo concreto y lo subjetivo lo abstracto. ¿Correcto? Es correcto. Ok, muy amable. Alguien más para no perderse, diría la compañera Sandra, es cierto, así tiene que ser si tenemos alguna duda. Estos son los espacios, compañeros. A veces regresar no podemos, entonces por cuestiones de tiempo, entonces aprovechemos al máximo nuestro curso. ¿Alguien más? ¿No? ¿Continúo? Sí, Raúl. Licenciada, porque yo estaba viendo, usted estaba leyendo un poco el libro también, ¿verdad? Yo leí bastante el libro. Me tocó que leer el libro para poder dar también estos puntos, ¿verdad? Y aquí en la presentación trato de ya solo extraerle las ideas principales, ¿verdad? Wow. Y todo lo que yo les doy está en el libro. Yo no les puedo dar algo que no esté en el libro, que no sea propio de la materia del curso, porque es parte del estándar y del pensum de la facultad. ¿Tú leíste el libro? No, cabal, estaba prestando atención y cabal se me ocurrió abrir el libro también un poco para entender un poquito más los temas y cabal me di cuenta que... Todo está en el libro. Sí. ¿Qué dijiste, perdón? Que mientras yo estaba leyendo el libro, mientras usted estaba explicando, cabal vi que es el capítulo 2 de peculiaridades y dificultades de conocimiento de la sociedad, compañera, está en clase. Sí, correcta. Ese es el libro, mire pues, compañeros, aprovecho a decirles a Esther y a los que estén en esa posición. Sí tenemos un classroom en el que yo les estoy mandando esto, pero ustedes tienen la responsabilidad de bajar su propio material de apoyo. El programa y todo lo que yo doy está directamente en el blog de la facultad. Les voy a volver a copiar ahí la dirección. Este blog es importantísimo tenerlo. Ahí está toda la información y yo en el mismo classroom les puse que podían leer el segundo capítulo para poder entrar a esta segunda clase. La idea es de que ustedes lean antes, es de que sepan que lo que yo les estoy hablando es parte del libro, ¿verdad? No es tanto que esté leyendo de forma literal, sino que les estoy repitiendo lo que dice el libro y tratando de darles ejemplos más prácticos que los que dice el libro, ¿verdad? Porque al final es eso, ¿verdad? Pero sí tienen que leer. Y ya para esta última otra semana,
es el capítulo 3, es el de, es el tema de premisas y para el surgimiento del materialismo histórico. Ese es el último capítulo que es. En esta unidad entran 3. Entra el tema que vimos la semana pasada, que es la concepción materialista o materialismo histórico y sujeto de estudio. Es la clase de hoy, que es las peculiaridades y dificultades del materialismo histórico. Y por último, que es la clase que sigue la otra semana, que son las premisas del surgimiento del materialismo histórico. Esos 3 o 4 temas son los que entran directamente en el primer parcial. Entonces, mi recomendación es que lo lean los 3 capítulos. Ya ahorita ya tendrían que haber leído los primeros 2. Si hubieran ido de forma metodológica conmigo, y si no, les toca que leer desde el inicio, pero si no lo leen no van a poder hacer su guía. Yo hoy les subo su guía. En la guía va exactamente todo lo de la unidad 1, entonces para poder terminar la guía, ustedes de forma así que súper obligada tienen que haber leído todo el capítulo. Los 2 capítulos. Entonces, los invito a que hagan su lectura exhaustiva, ¿verdad? Y continuamos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y si todo lo que estoy diciendo, no todo obviamente, pero las bases, ¿verdad?, están en el libro, ¿no? Bueno, entonces les comentaba que existen 3 esferas fundamentales del conocimiento científico de la sociedad para el desarrollo y conocimiento de esta, ¿verdad? Y para poder distinguir esos enfoques. El primero es el de las ciencias históricas. Este primer enfoque o esfera consiste en recoger, seleccionar, describir hechos históricos de la memoria de los hombres y de alguna forma acumular el conocimiento, ¿verdad? Y es la forma de cómo nace la historia y se ha ramificado paulatinamente y ha convertido en toda la esfera de las ciencias históricas, ¿verdad? También existe la esfera de las ciencias particulares o concretas. Y estas esferas particulares o concretas es un grupo de ciencias que estudian a la sociedad como un todo íntegro, ¿verdad? Que ven ciertos aspectos, se podría indicar, o similitudes de los fenómenos que los hacen particulares en el proceso de la vida social. Y por último, es la teoría general. La teoría general es el proceso de conocimientos históricos que en el estudio de uno u otro aspecto de la vida social formulan ciertas concepciones, ¿verdad? Por eso son teorías, porque tienen conceptos que expresan un criterio determinado. La teoría al final tiene su peculiaridad. Es según mi concepción, yo tengo un criterio acerca de la sociedad y su historia. Vamos hasta ahí. Alguien que me pueda dar algún ejemplo de esto, que me pueda aportar algo. Quiero saber que sí me estoy sabiendo explicar, y si no, quiero que abiertamente me digan sus dudas, por favor. Estos son temas filosóficos, entonces a veces para poder llegar a un razonamiento, de verdad tenemos que traerlo mucho a nuestra realidad. Dime, Glenn. Hablando de las ciencias históricas, usted mencionaba que es, bueno, yo lo anoté así, acumulación de la historia en la mente. Entonces se me viene el pensamiento que se lo repiten mucho en la Universidad a uno, de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo de cuando vinieron los españoles y todo lo que empezaron a imponer y todo, y poco a poco las revoluciones que han habido durante todo el desarrollo de la historia y la sociedad. Entonces eso, al saberlo, uno ya va formando criterio de esto no es bueno, o sea, o no debo dejar que pase esto conmigo como trabajador o como dueño o como ser humano.
Totalmente de acuerdo. Es parte de esa ciencia histórica la que, sobre todo la última parte, en lo que sí es, donde uno ya no permite que se repitan ciertos patrones porque hemos acumulado conocimiento. ¿Alguien que pueda dar un ejemplo de las ciencias particulares o concretas? Recuérdense que son esas que estudian a la sociedad como un todo íntegro. Si no, utilizamos a alguien ahí dedocráticamente. Podría ser el derecho, ¿verdad? Que es una cierta ciencia particular o concreta que también es un conjunto, ¿verdad? Que estudia la vida, por ejemplo, la vida social según las normas o derechos, ¿verdad? Podría ser el punto ahí, ¿verdad? Es que estudia unas ramas de la sociedad, ¿verdad? Uno u otro aspecto de la misma. Y no lo estudian de una forma íntegra, sino solamente estudian un aspecto, ¿verdad? Como la sociología o como Siglendi. Sí, mencionando eso, sí, porque la verdad no se me venía ningún ejemplo, pero la antropología que nos da características básicas de las culturas, no decir este personaje, sino toda la población que habitaba cierta área, entonces tenían estas características. Exactamente, la antropología es esa ciencia particular y concreta. Edgar. Edgar. La química también podría ser. No sé si la química también, no sé si también entra. Pues ahorita estamos viendo, eso es una ciencia dura, pero si ahorita estamos viendo como esas ciencias particulares que estudian ciertos fenómenos de la sociedad, ¿verdad? Como el que es la filosofía, como decía, acompañar la antropología, son ciencias sociales como el materialismo histórico, pero que estudian una particularidad de la vida social, ¿verdad? Ahora la parte de lo que sería la teoría general, vemos que la concepción de la historia humana siempre requiere apoyo de ciertas ciencias concretas, ¿verdad? Para poder tener una teoría, por ejemplo, el materialismo histórico tiene un precedente en la sociología y en la filosofía, ¿verdad? A partir de ciencias concretas que ofrecen alguna como punto de partida, ¿verdad? Para crear una base teórica que permite abarcar un pensamiento de la vida social y ahí sí como un todo íntegro. ¿Por qué? Porque entonces las ciencias históricas acumulan el conocimiento. Quiero que veamos esta línea de tiempo que les voy a decir. No es una línea de tiempo, sino que es una línea sistemática. En las ciencias históricas acumulamos el conocimiento a partir de nuestra realidad y la realidad histórica del mundo. En las ciencias particulares estudiamos estas realidades de las ciencias históricas desde un punto de vista específico. Y la teoría general es entonces lo que agrupa todos estos conocimientos específicos y permite abarcar con un pensamiento más íntegro y dar respuesta al carácter de la vida y el conocimiento histórico, el sentido de la vida, como decía Sócrates, entre ser y no ser, ¿verdad? El destino y el sentido de la vida humana y los destinos de la humanidad. Cuando tenemos por eso es una teoría general, porque crea un conjunto de conocimientos y lo revisten en un carácter filosófico, siempre, siempre, siempre. Y es parte de la concepción general que tiene el mundo y de igual manera el lugar que ocupa el hombre en este mundo. El problema fundamental de la filosofía es, pues, la manera en la que se puede resolver el materialismo histórico en la sociedad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Bueno,
Vemos que las ciencias históricas, como tenemos acá, recogen, ¿qué recogen, verdad? Cuando pasa un suceso, no permitir que se olvide. Recogen esos datos, luego los seleccionan, ¿verdad? Que es porque de la vida en particular no todo tenemos conocimiento histórico, sino que ahora sí se han seleccionado ciertos hechos que han sido los que han trascendido para describir los hechos, ¿verdad? Se seleccionan ciertas características o fundamentos que describen los hechos, y estos hechos hacen el nacimiento de la historia. Cuando tenemos ya ciertos hechos que hemos recorrido a través del tiempo, de mente en mente, de conciencia en conciencia, de generación en generación, hemos creado la historia, y es esta historia la que le da vida a las ciencias históricas, porque la historia se estudia desde varios enfoques. Las ciencias particulares o concretas sociales son ese grupo de decisiones o ciencias que no estudian la sociedad como un todo íntegro, sino que más bien estudian unos u otros aspectos de la misma, ¿verdad? Como decíamos, la antropología y la arqueología y la sociología, todas son giras, pero no estudian lo mismo, ¿verdad? La arqueología estudia esas relaciones humanas antepasadas, y la antropología estudia esas relaciones humanas que se dan en cierto momento en la comunidad. Y la sociología estudia las relaciones humanas que se dan a partir de todas esas conexiones que tenemos en la sociedad, ¿verdad? Entonces, tienen diferentes enfoques de estudio, aunque estudian un todo íntegro, ¿verdad? Tienen aspectos diversos en la misma. Y por último, es la teoría general. Esta teoría general tiene un progreso de conocimientos históricos, que se formulan concepciones que expresan un conjunto acerca de la sociedad y su historia. ¿Alguien que me pueda dar ejemplo de esto directamente, por favor? 2 personas. Leer, dijo, licenciada. No, algún ejemplo que a ti se te ocurre. Mira, si quieres lo puedes leer, ¿verdad? Dice que el progreso y los conocimientos históricos se formulan en las concepciones o digamos, en el significado que le damos a ese criterio, ¿verdad? Más que todo, un ejemplo que me pueda dar de un progreso que se ha dado gracias al conocer la historia. Un progreso. Ajá. Que se da a través de conocer la historia. Por ejemplo, la medicina. La medicina, por ejemplo, la medicina también, como usted dice, ha mejorado, por ejemplo, los tratamientos del cáncer, lo del COVID, pienso yo. Porque esa acumulación de conocimientos que se ha ido dando. Experiencias, y ahí sí que a causa... A forma experimental, ¿verdad? Y expresa un cierto conjunto en la sociedad y en la historia, ¿verdad? Ha habido un progreso que permite que ya personas puedan curarse del cáncer, que eso antes no existía, ¿verdad? Y también SIDA, por ejemplo, licenciada. Dime. El SIDA, por ejemplo, antes no había cura, cuando en la época de Freddie Mercury. Exacto, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, tenía SIDA y te quedaba poco tiempo de vida. Hoy en día las personas duran años con SIDA. Por ejemplo, tenemos un diputado, ¿verdad? Que es VIH positivo. Tiene creo que 15 años de ser VIH positivo y ahí está, ¿verdad? Y ese es un ejemplo porque es político. Pero en realidad hay muchos otros de personas que han tenido una buena calidad de vida hoy en día gracias a esa acumulación de conocimientos históricos y ahí sí naturales y científicos, ¿verdad? Que han podido dar un avance a la sociedad. Ahora bien, da respuesta también a los conocimientos históricos del sentido de la historia y la humanidad con el carácter filosófico, ¿verdad? Por ejemplo, el materialismo histórico
ha sido una forma de entender la vida productiva y es parte de esa teoría general que ha creado ese sentido de la vida, ¿verdad? El problema fundamental de la filosofía, la manera en la que la filosofía resuelve el materialismo y la sociedad, todo eso ha sido el tema de estudio de la teoría general del materialismo. La concepción general que se tiene del mundo y el lugar el que ocupa en el hombre. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de eso? ¿Qué es lo que hemos venido en tema de estudio? La concepción que tiene del mundo y el lugar que ocupa el hombre. ¿Algún ejemplo? Jesús Lima. Mildred Lux. Es justo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que según nuestra posición es que vamos a poder tener un criterio. Por eso dice la concepción o el concepto que nosotros tenemos del mundo es según el lugar que ocupamos o según nuestros intereses propios de clase. Mildred Fabiola Lux. Jesús. Sí, licenciada. ¿Me puedes dar un ejemplo de esa concepción que tenemos del mundo según el lugar el que ocupamos en él? Le voy a ser sincera, es que la verdad sí no le entiendo. ¿Qué no me entendés? Que no, sí estoy bien perdida en su clase porque sí, no sé. ¿Y ya leíste los libros, los capítulos? Sí, pero me cuesta entenderte. ¿Y qué? Como que ajá, como no tengo como toda la atención para detenerme en eso, porque como trabajo apenas me da tiempo como de estar en la clase. Entonces sí me pierdo bastante. ¿Trabajas el fin de semana? Sí. Ay, ahorita estás trabajando. Ya 1 hora entro. Ay, Mira, mi consejo es que tienes que leer y pues tratar de que si te quedan dudas, preguntar. Si tú me haces una pregunta concreta de la clase, yo con mucho gusto te respondo. Gracias, licenciada. Ajá, tienes que generar dudas, ¿verdad? Generar dudas y así, porque aquí estamos para apoyarnos y no para quedarnos con las dudas, ¿verdad? Porque si no, en el examen, pues sí, ya no puedo resolver yo nada, ¿verdad? Entonces es importante que creemos esa confianza en este ámbito para poder elevar nuestras dudas, ¿verdad? ¿Veniste a la primera clase? Sí. Va, pues en la primera clase vimos el materialismo histórico y ahorita estamos viendo esas peculiaridades, ¿verdad? Que tiene el conocimiento de la sociedad para poder dar vida a este materialismo histórico. Entonces, sí te invito a que leas los primeros 2 capítulos y si tenés duda, pues escribime porque la idea no es que estemos perdidos en la clase, sino que estemos entendiendo, ¿verdad? Porque solo estar no nos ayuda si no está llegando a nosotros el conocimiento. Dime, Glendy. Gracias. Se me venía a la mente, no sé si aplicaría en este momento, ¿verdad? Que a través de la historia ha existido como la inclusión de la mujer en la sociedad y empezando con el derecho a voto, a poder opinar, a estar en una empresa y tener los mismos derechos que un varón. Ahora nos ponemos a pensar a las señoritas, a las niñas, les enseñan desde pequeñas tienes que darte a respetar, puedes llegar a una empresa, puedes estudiar esto, lo otro, y ya las mujeres crecen con el pensamiento de yo lo puedo hacer.
aún en nuestro país se me viene a la mente que sí, yo tenía como yo trabajo con jóvenes, conozco señoritas que vienen del interior del país donde les dicen no, respeta al varón, no puedes salir de la casa, ¿para qué vas a estudiar? Entonces le limitan, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, les dan como en qué espacio está ocupando en el mundo, por decirlo así, o en la sociedad, pero dependiendo cómo conozca la historia y qué conocimiento tenga acerca de los avances históricos que han ocurrido en la sociedad. Exacto, ¿verdad? Como las personas que venimos de familias muy tradicionales, por ejemplo, en mi familia, las mujeres antes de mi generación, ¿verdad? Mi mamá no las dejaron estudiar en la universidad porque la mujer no estudiaba en la universidad, según mi abuelo, ¿verdad? O sea, ese no era nuestro papel en la historia, ¿verdad? Y el lugar que ocupábamos en él era una cuestión de ama de casa. Ahora las mujeres ya de mi generación, pues ya hemos tenido otras oportunidades, ¿verdad? Y esa es esa teoría general que entiende las relaciones en las cuales vivimos. Emerson. Licenciada, mi punto de vista tal vez serían las ideas acerca de los fenómenos naturales y de la sociedad ante el hombre, y también lo de la importancia de las leyes que nos rigen a nosotros. Sí, así sería. Perfectamente, esa importancia de las leyes, el derecho jurídico, toda esa superestructura, ¿verdad? Que está ahí para regir y moldear nuestras actividades, ¿verdad? Y por último, en esta teoría general tenemos la concepción humana que requiere todas las creencias concretas que permite abarcar un pensamiento de la vida social como un todo íntegro. Entendemos esto, que son esas ciencias, ¿verdad?, que han permitido, como por ejemplo la filosofía, la sociología, que han permitido ya estudiar el hombre, ya no solo desde un punto de vista, sino que unificar esas ciencias y poder estudiar esa vida sociedad de un todo íntegro. El materialismo dialéctico estuvo ligado desde el inicio del hombre con la filosofía, ¿verdad? Y el ser social se ha dedicado siempre a transformar el mundo. Y esta transformación del mundo la ha hecho a través de la práctica que se da con base a la teoría científica o teoría general del conocimiento en la historia del conocimiento, ¿verdad? La historia del conocimiento de la sociedad entonces comprende el desarrollo de las ciencias históricas como primer punto. Eso si quieren lo apuntan, igual está en su libro, pero yo hago mis apuntes de lo que yo considero irrelevante decirlo en clase del libro porque entiendo que a veces el libro es como mucha información y entonces a veces hasta nos cuesta agarrar los tips, ¿verdad? Entonces, la historia, ¿verdad?, del conocimiento de la sociedad se comprende, número uno, en el desarrollo de las ciencias históricas. Número uno, en el desarrollo de las ciencias históricas. Número dos, en el desarrollo de esas ciencias concretas o particulares. Y número tres, en la teoría general, ¿verdad? Las teorías filosóficas de la historia son una sola y surgen de ellas muchas interrogantes que lo que hacen es tratar de comprender el sentido social o sentido de la humanidad. Tanto la historia como las ciencias particulares como la teoría general lo que hace es tratar de forma transitoria, ¿verdad?, y puramente filosófica, entender cómo la sociedad se transforma y actúa y con base a un pensamiento humano y una comprensión muy única y particular, el proceso de su propia historia. Y así como decíamos de lo moral, ¿verdad? O sea, cada quien entiende lo que es bueno y lo que es malo según su propia historia, ¿verdad? Por supuesto que la teoría, ¿verdad?,
siempre está basada en hechos, ¿verdad? Que se hayan acumulado a lo largo de la historia. Y también tiene su atención, por ejemplo, lo que es Augusto Comte, ¿verdad? El cual es el padre de la sociología. De él hablamos un poquito más, creo que en la primera clase. Y vemos que por ejemplo, Augusto Comte, para poder entender, ¿verdad?, la tendencia filosófica y sociológica en el mundo capitalista o en el mundo de producción en el que nosotros y nosotras nos desarrollamos, se consideraba que la vida puede tener un objeto o un conocimiento científico y por eso se puede aplicar cierta similitud que el campo de las ciencias naturales, porque anteriormente, antes de Comte, Karl Marx empieza esta definición que sí es posible estudiar la sociedad como una generalidad, ¿verdad? Y el pensamiento humano como organizaciones sociales y los estadios que se presentan en la sociedad. Voy a dejar de presentar.